¿Alguna vez has pensado que conoces completamente a la persona con la que has compartido tu vida durante décadas? ¿Te has preguntado si realmente es posible que alguien guarde un secreto tan devastador durante 30 años sin que te des cuenta? Hoy te voy a contar la historia más impactante que he conocido sobre cómo una sola noche puede cambiar para siempre la percepción que tienes de tu vida entera. Es la historia de Carmen y Alejandro, una pareja que celebraba sus 30 años de matrimonio cuando una revelación inesperada destruyó no solo su relación, sino toda la estructura de su familia. Te aseguro que esta historia te hará reflexionar profundamente sobre la importancia de la honestidad en el matrimonio y sobre cómo los secretos, sin importar cuán bien guardados estén, eventualmente salen a la luz. Quédate hasta el final porque lo que pasó esa noche no solo cambió dos vidas, sino que se convirtió en una lección que toda pareja casada debería conocer para proteger su matrimonio. Pero antes de comenzar con esta historia que te va a impactar, si este tipo de contenido te interesa y quieres escuchar más relatos que te hagan reflexionar sobre las relaciones, regálame un me gusta a este video. Eso me ayuda muchísimo a seguir trayéndote historias reales que nos enseñan sobre la vida, el amor y las consecuencias de nuestras decisiones. Y si aún no te has suscrito a Amantes al Descubierto, hazlo ahora mismo porque aquí encontrarás las historias más conmovedoras de la vida real que cambiarán tu perspectiva sobre el matrimonio y las relaciones humanas. Carmen Elizalde tenía 58 años y había dedicado toda su vida adulta a ser la esposa perfecta. Había conocido a Alejandro cuando tenía apenas 23 años, recién graduada de la universidad, y se había enamorado perdidamente de ese hombre serio, trabajador y aparentemente honesto que se convertiría en el padre de sus 3 hijos. Durante 30 años, Carmen había construido su vida alrededor de Alejandro y de su familia, siempre priorizando el bienestar de todos por encima del suyo propio. Alejandro Morales era ingeniero civil, un hombre respetado en su comunidad en Puebla, México. Había construido una empresa de construcción exitosa que le había dado a su familia una vida cómoda. Era el tipo de hombre que todos admiraban, buen padre, esposo aparentemente fiel, activo en la iglesia y siempre dispuesto a ayudar a sus amigos y vecinos. Para todos los que los conocían, Carmen y Alejandro representaban el matrimonio ideal, la pareja que había logrado mantenerse unida y feliz a pesar de las dificultades que la vida inevitablemente presenta. Sus 3 hijos, Roberto de 29 años, Patricia de 26 y Miguel de 23, habían crecido en un hogar que parecía estable y amoroso. Todos habían terminado sus carreras universitarias, tenían trabajos respetables y mantenían una relación cercana con sus padres. Roberto ya estaba casado y había dado a Carmen y Alejandro su primer nieto, un pequeño de 2 años que era la alegría de la casa. La noche del sábado 19 de septiembre era especial para toda la familia. Era la celebración de los 30 años de matrimonio de Carmen y Alejandro, una fecha que habían estado planeando durante meses. Habían reservado el salón de eventos de un hotel elegante en el centro de Puebla, habían invitado a más de 150 personas entre familiares, amigos y socios de negocios, y Carmen había encargado un vestido especial para la ocasión. La fiesta había comenzado perfectamente. Carmen se veía radiante en su vestido azul marino, y Alejandro lucía elegante en su traje gris que Carmen le había ayudado a escoger. Los invitados no paraban de felicitarlos y de comentar lo bien que se veían juntos después de tantos años. Había música de mariachi, la comida estaba deliciosa, y el ambiente era de verdadera celebración y alegría. Durante la cena, varios amigos y familiares se levantaron a hacer brindis emotivos, recordando anécdotas de la pareja a lo largo de los años, hablando sobre cómo habían sido una inspiración para otros matrimonios y deseándoles muchos años más de felicidad juntos. Carmen se sentía como una reina, rodeada del amor de su familia y sus amigos, celebrando lo que ella consideraba el logro más importante de su vida, un matrimonio duradero y feliz. Alrededor de las 10 de la noche, cuando la fiesta estaba en su punto más alto y todos habían bebido lo suficiente para estar relajados y emotivos, llegó el momento que todos esperaban, el brindis de Alejandro por su esposa. Carmen lo observaba con orgullo mientras él se ponía de pie, tomaba el micrófono y pedía la atención de todos los invitados. Alejandro comenzó su discurso de manera tradicional, agradeciendo a todos por acompañarlos en esa fecha tan especial, hablando sobre lo importante que era para él tener el apoyo de su familia y sus amigos. Luego comenzó a hablar sobre Carmen,
sobre cómo había sido la mujer ideal, cómo había sacrificado sus propios sueños para apoyar los suyos, cómo había sido una madre extraordinaria y una compañera incondicional. Pero entonces, algo cambió en el tono de Alejandro. Su voz se volvió más pesada, más cargada de emoción, y Carmen notó que sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el micrófono. Los invitados también percibieron el cambio, y el salón se llenó de una expectación diferente, como si todos sintieran que algo importante estaba por suceder. Carmen, dijo Alejandro, mirándola directamente a los ojos, durante 30 años has sido la mujer más maravillosa que cualquier hombre podría desear. Has sido paciente conmigo, me has apoyado en todo, has criado a nuestros hijos con amor y dedicación, y nunca, ni una sola vez, me has faltado al respeto o me has dado motivos para dudar de tu amor. Carmen sonrió, esperando que continuara con más palabras hermosas, pero lo que vino después la golpeó como un rayo que partió su mundo por la mitad. Por eso, continuó Alejandro, con lágrimas corriendo por sus mejillas, no puedo seguir viviendo con esta mentira que me está matando por dentro. Tengo que confesarte algo que debí haberte dicho hace muchos años, pero que nunca tuve el valor de decir. Carmen, durante estos 30 años, yo he tenido otra familia. El silencio que siguió a estas palabras fue tan profundo que se podía escuchar el sonido del aire acondicionado del salón. Carmen sintió como si el piso se hubiera abierto bajo sus pies. Los invitados se miraron unos a otros con expresiones de shock y confusión, sin poder procesar completamente lo que acababan de escuchar. Alejandro continuó, con la voz quebrada pero determinado a terminar lo que había comenzado. Tengo otra esposa, Carmen. Se llama Leticia, y tenemos 2 hijos juntos. Una niña de 21 años llamada Ana Sofía, y un niño de 18 años llamado Alejandro Jr. He estado manteniendo 2 familias durante todo nuestro matrimonio. Carmen no podía respirar. Se quedó allí sentada, mirando al hombre con quien había compartido su vida durante 3 décadas, sin poder comprender las palabras que salían de su boca. ¿Otra esposa? ¿Otros hijos? ¿Cómo era posible que hubiera vivido 30 años sin saber nada de esto? Los hijos de Carmen reaccionaron inmediatamente. Roberto se levantó de su silla tan violentamente que la tiró al piso. Patricia comenzó a llorar desconsoladamente. Miguel se quedó paralizado, con la boca abierta, mirando a su padre como si fuera un extraño. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos se levantaron para irse, otros se acercaron a Carmen para tratar de consolarla. Pero Alejandro aún no había terminado. Con una determinación que parecía venir de años de peso en su conciencia, continuó confesando todos los detalles de su doble vida. Explicó que había conocido a Leticia 2 años después de casarse con Carmen, cuando su empresa estaba construyendo un centro comercial en Guadalajara. Leticia trabajaba en la oficina de permisos del municipio, y lo que había comenzado como una atracción mutual se había convertido en una relación seria. Al principio pensé que sería algo temporal, dijo Alejandro, mientras Carmen lo miraba con una mezcla de horror y incredulidad. Pero cuando Leticia quedó embarazada de Ana Sofía, supe que no podía abandonarla. Tampoco podía abandonarte a ti, Carmen. No sabía qué hacer, así que decidí mantener las 2 familias. Alejandro explicó cómo había logrado mantener su doble vida durante tanto tiempo. Había creado una empresa subsidiaria en Guadalajara que le servía como excusa para pasar 2 o 3 días a la semana en esa ciudad. Le había dicho a Leticia que estaba divorciado, que Carmen era su exesposa con quien mantenía una relación cordial únicamente por los hijos. Había comprado una casa en Guadalajara donde vivía con Leticia y sus otros 2 hijos, y había estado pagando todos los gastos de ambas familias durante 30 años. Los viajes de trabajo que he hecho durante todos estos años, continuó Alejandro, han sido en realidad viajes para estar con mi otra familia. Cuando les decía que tenía que trabajar los fines de semana, en realidad estaba con Ana Sofía y Alejandro Jr. Cuando faltaba a las reuniones familiares por emergencias de trabajo, estaba en los cumpleaños y graduaciones de mis otros hijos. Carmen finalmente encontró su voz, aunque apenas era un susurro. ¿Por qué? ¿Por qué me dices esto ahora? ¿Por qué aquí, delante de todos? Alejandro se limpió las lágrimas y respondió, porque Ana Sofía se va a casar en 2 meses, y quiere que toda su familia esté presente. Ya no puedo seguir inventando excusas para no hablar de ustedes.
Leticia sabe de ti y de nuestros hijos, siempre lo ha sabido, pero mis otros hijos no. Ana Sofía quiere conocer a sus hermanos. Quiere que seamos una familia completa para su boda. La revelación de que Leticia había sabido de la existencia de Carmen durante todo este tiempo fue otro golpe devastador. Carmen se dio cuenta de que no había sido solo víctima del engaño de Alejandro, sino que otra mujer había sido cómplice consciente de su humillación durante décadas. En ese momento, Roberto tomó el micrófono de las manos de su padre y le gritó: «¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Cómo pudiste mentirle a mamá durante 30 años? ¿Cómo pudiste mentiros a nosotros?». La ira en su voz era palpable, y varios invitados tuvieron que intervenir para evitar que golpeara a Alejandro. Patricia se acercó a su madre y la abrazó, ambas llorando inconsolablemente. Miguel simplemente se levantó y salió del salón sin decir una palabra. Los invitados, enfrentados con una situación para la cual no existía protocolo social, comenzaron a retirarse discretamente, dejando a la familia Morales en el centro de la destrucción emocional más completa que cualquiera de ellos hubiera experimentado jamás. Carmen, después del shock inicial, sintió una ira que nunca había experimentado en su vida. Se levantó de su silla, se acercó a Alejandro, y delante de todos los invitados que aún quedaban, le dijo con una voz fría y controlada: «En 30 años de matrimonio, nunca te mentí ni una sola vez. Te di mi juventud, mi confianza, mi amor incondicional y mis mejores años. Criaste a mis hijos haciéndoles creer que eran lo más importante en tu vida, cuando en realidad tenías otros hijos a los que también les prometías lo mismo. No solo me traicionaste a mí, traicionaste a 5 criaturas inocentes que creyeron en ti». Carmen continuó: «¿Sabes qué es lo que más me duele, Alejandro? No es solo que tuvieras otra familia. Es que me robaste la oportunidad de elegir. Me robaste 30 años de mi vida que pude haber vivido de manera diferente si hubiera sabido la verdad. Me robaste la posibilidad de encontrar a alguien que me amara verdaderamente, que me fuera fiel, que no me mintiera todos los días durante 3 décadas». Alejandro intentó acercarse a Carmen para tocarla, pero ella se apartó. «No me toques», le dijo. «Ya no tienes derecho a tocarme. Ya no tienes derecho a estar en mi vida. Mañana mismo voy a comenzar los trámites de divorcio, y quiero que saques todas tus cosas de mi casa. Porque esa casa, que pagamos juntos durante 30 años, ya no es tu hogar. Tu hogar está en Guadalajara, con tu otra familia». La fiesta de 30 aniversario se convirtió en el funeral de un matrimonio. Los últimos invitados se retiraron en silencio, dejando el salón lleno de centros de mesa y decoraciones que ahora parecían burlas crueles a lo que se suponía era una celebración del amor duradero. Los días siguientes fueron devastadores para Carmen y sus hijos. Roberto, que siempre había admirado a su padre y había basado muchas de sus propias decisiones de vida en el ejemplo de Alejandro, entró en una crisis existencial profunda. Se cuestionaba todo lo que creía saber sobre las relaciones, sobre la paternidad y sobre la integridad. Su propia esposa tuvo que llevarlo a terapia porque comenzó a desarrollar una paranoia sobre la fidelidad que amenazaba su propio matrimonio. Patricia, que había estado planeando su propia boda para el año siguiente, canceló todos los preparativos. La revelación de su padre la había llenado de tanto miedo y desconfianza hacia el matrimonio que no se sentía capaz de comprometerse con su novio. «Si papá pudo mentir durante 30 años», le decía a su madre, «¿cómo puedo confiar en que cualquier hombre me diga la verdad?». Miguel, el hijo menor, reaccionó con una ira profunda hacia su padre. Se negó rotundamente a conocer a sus medio hermanos y declaró que para él, Alejandro había muerto la noche de la confesión. Esta ira se extendió a todos los aspectos de su vida, afectando su trabajo y sus relaciones personales. Carmen, por su parte, se enfrentó a la tarea devastadora de reconstruir su identidad después de descubrir que la vida que había vivido durante 30 años había sido una mentira. Tuvo que procesar no solo la traición de Alejandro, sino también la humillación de saber que había sido engañada delante de toda su familia y sus amigos más cercanos. Durante las primeras semanas después de la confesión, Carmen apenas podía funcionar. Se quedaba en la cama hasta tarde, no tenía apetito, y se negaba a ver a la mayoría de las personas que trataban de apoyarla. Se sentía como una tonta, como si todos hubieran sabido algo que ella había sido demasiado ingenua para ver.
Se torturaba pensando en todas las señales que había pasado por alto, todas las mentiras que había creído, todas las veces que había defendido a Alejandro cuando otros habían insinuado que algo no estaba bien. Alejandro intentó en múltiples ocasiones hablar con Carmen para explicarle sus motivos y pedirle perdón, pero ella se negó a verlo. A través de sus abogados, le hizo saber que no había explicación que pudiera justificar 30 años de mentiras, y que no había perdón posible para alguien que había destruido no solo su matrimonio, sino la confianza de sus hijos en las relaciones humanas básicas. El proceso de divorcio fue complicado porque Alejandro había estado usando dinero que legalmente pertenecía también a Carmen para mantener a su otra familia durante décadas. Los abogados tuvieron que rastrear todas las transacciones financieras de los últimos 30 años para determinar cuánto dinero matrimonial había sido desviado hacia la familia de Guadalajara. La revelación de que Alejandro había estado manteniendo dos familias también complicó la división de bienes. Carmen descubrió que tenía derecho no solo a la mitad de los bienes matrimoniales, sino también a una compensación por el dinero que había sido gastado en la otra familia sin su conocimiento o consentimiento. Mientras tanto, la historia de la confesión de Alejandro se extendió por toda la ciudad. En una comunidad como Puebla, donde todos se conocen, era imposible mantener en secreto algo tan dramático. Carmen se enfrentó no solo al dolor de la traición, sino también a la humillación pública de saber que toda la ciudad estaba hablando de su situación. Algunas personas la compadecían y la apoyaban, pero otras la culpaban por haber sido tan ciega como para no darse cuenta de lo que estaba pasando durante tantos años. Estos comentarios hirientes añadían sal a las heridas ya profundas de Carmen, haciéndola cuestionar no solo la fidelidad de Alejandro, sino también su propia inteligencia y capacidad de juicio. Aproximadamente 3 meses después de la confesión, cuando Carmen había comenzado a adaptarse a su nueva realidad, recibió una llamada inesperada. Era Ana Sofía, la hija de Alejandro con Leticia, quien quería conocerla y hablar con ella. Carmen inicialmente se negó, pero Ana Sofía insistió, diciendo que tenía cosas importantes que decirle que podrían ayudarla a entender mejor la situación. Carmen finalmente accedió a reunirse con Ana Sofía en un café neutral. La joven de 21 años se parecía sorprendentemente a Patricia, y Carmen sintió una mezcla extraña de curiosidad y dolor al verla. Ana Sofía le explicó que ella y su hermano Alejandro Jr. habían crecido creyendo que su padre era soltero, que Carmen era solo una socia de negocios con quien mantenía una relación profesional. Cuando papá nos confesó la verdad después de su revelación pública, le dijo Ana Sofía a Carmen, mi mundo también se destruyó. Me di cuenta de que él nos había mentido a nosotros también durante toda nuestra vida. Nosotros tampoco sabíamos que ustedes existían como su verdadera familia. Ana Sofía le reveló a Carmen algo que ella no sabía. Leticia había estado presionando a Alejandro durante años para que se divorciara de Carmen y se casara oficialmente con ella. Mi mamá siempre nos decía que algún día papá sería solo nuestro, explicó Ana Sofía. Ahora entiendo que ella también fue víctima de las mentiras de papá, aunque de una manera diferente. Esta conversación ayudó a Carmen a entender que la situación había sido más compleja de lo que había imaginado inicialmente. Alejandro no había sido solo un hombre infiel que mantenía una amante, sino alguien que había construido toda una vida alterna con personas que también habían sido engañadas de diferentes maneras. Ana Sofía también le contó a Carmen sobre cómo había sido crecer con un padre que estaba presente solo a medias, que siempre tenía excusas para perderse eventos importantes, que nunca podía ser contactado en ciertos días y horarios. Nosotros también sufrimos por sus mentiras, le dijo. Solo que no sabíamos que ustedes existían y que papá estaba dividiendo su tiempo y su amor entre dos familias. Después de esta conversación, Carmen comenzó a ver la situación desde una perspectiva diferente. Se dio cuenta de que la confesión pública de Alejandro no había sido solo un acto de crueldad hacia ella, sino también una consecuencia de años de presión interna y externa que había llegado a un punto insostenible. Sin embargo, esta comprensión no disminuyó el dolor ni la ira que Carmen sentía. Entender los motivos de Alejandro no justificaba 30 años de mentiras, ni reparaba el daño que había causado a sus hijos, ni devolvía los años que Carmen había perdido viviendo una vida basada en falsedades. El proceso de divorcio se completó 8 meses después de la confesión. Carmen obtuvo una compensación financiera significativa, incluyendo la casa familiar,
la mitad de las empresas de Alejandro, y una pensión alimenticia que reconocía los 30 años que había dedicado a mantener el hogar mientras Alejandro construía su imperio empresarial. Pero más importante que la compensación económica fue el proceso de sanación emocional que Carmen tuvo que emprender. Con la ayuda de una terapeuta especializada en traumas de infidelidad, Carmen comenzó lentamente a reconstruir su identidad y su confianza en sí misma. La terapia le ayudó a entender que las acciones de Alejandro no reflejaban nada sobre su valor como persona o como esposa. Le enseñó que había sido víctima de una manipulación sistemática y sofisticada que habría engañado a cualquiera en su situación. Le ayudó a procesar la ira, el dolor y la humillación, y eventualmente a encontrar una manera de seguir adelante con su vida. Un año después de la confesión, Carmen había logrado crear una nueva rutina de vida. Se había inscrito en clases de pintura, algo que siempre había querido hacer pero que había pospuesto por dedicarse completamente a su familia. Había comenzado a viajar, visitando lugares que había soñado conocer durante décadas. Había fortalecido sus amistades femeninas y había encontrado una comunidad de mujeres que habían pasado por experiencias similares. Sus hijos, aunque aún procesando su propio dolor, habían comenzado gradualmente a reconstruir sus vidas también. Roberto había logrado, con ayuda de terapia, separar los problemas de su padre de su propia relación matrimonial. Patricia había decidido continuar con sus planes de boda, pero con una perspectiva más madura sobre la importancia de la comunicación y la honestidad en las relaciones. Miguel había comenzado a considerar la posibilidad de conocer a sus medio hermanos, aunque aún mantenía una relación muy limitada con Alejandro. La historia de Carmen y Alejandro se convirtió en una lección poderosa para toda su comunidad sobre las consecuencias devastadoras de las mentiras en el matrimonio. Muchas parejas comenzaron a tener conversaciones más honestas sobre sus relaciones después de ver el impacto que la doble vida de Alejandro había tenido en todas las personas involucradas. Carmen eventualmente se convirtió en una especie de consejera informal para otras mujeres que enfrentaban traiciones similares. Su experiencia la había convertido en alguien que podía ofrecer perspectiva y apoyo práctico a mujeres que se encontraban en las primeras etapas de procesar infidelidades o engaños matrimoniales. Lo que aprendí, les decía Carmen a estas mujeres, es que no importa cuánto amor y dedicación pongas en una relación, no puedes controlar las decisiones que otra persona hace. Lo único que puedes controlar es cómo respondes cuando descubres la verdad. Puedes elegir quedarte atrapada en la ira y el dolor para siempre, o puedes elegir usar esa experiencia para crear una vida mejor para ti misma. Carmen también desarrolló una nueva filosofía sobre el matrimonio y las relaciones. La confianza, solía decir, no significa cerrar los ojos a las señales de advertencia. La confianza verdadera se basa en la transparencia mutua, en la comunicación abierta y en la voluntad de ambas partes de ser completamente honestas entre sí, incluso cuando la verdad es difícil. 2 años después de la confesión, Carmen había logrado algo que muchas personas en su situación nunca logran: había encontrado la paz. No era la paz de alguien que había olvidado o perdonado completamente, sino la paz de alguien que había procesado completamente su experiencia y había elegido no permitir que definiera el resto de su vida. Alejandro, mientras tanto, enfrentó las consecuencias de sus décadas de mentiras. Perdió no solo a Carmen, sino también la mayor parte de su relación con sus hijos originales. Su reputación en la comunidad empresarial se vio severamente afectada, y muchos de sus socios de negocios terminaron sus relaciones comerciales con él. La empresa que había construido durante décadas se redujo significativamente debido tanto a la pérdida de clientes como a la compensación financiera que tuvo que pagar a Carmen. Su relación con Leticia también se deterioró después de que la verdad saliera a la luz. Leticia se dio cuenta de que había sido manipulada tanto como Carmen, y que Alejandro había estado mintiéndole también a ella durante años sobre sus intenciones de divorciarse y casarse oficialmente con ella. La relación no sobrevivió a la revelación de la extensión completa de las mentiras de Alejandro. Ana Sofía y Alejandro Jr., sus hijos con Leticia, también lucharon con la pérdida de confianza en su padre. Aunque mantuvieron una relación con él, nunca volvió a ser la misma. Habían perdido la imagen idealizada que tenían de Alejandro como un padre dedicado y honesto, y se dieron cuenta de que habían sido víctimas de sus mentiras tanto como los miembros de la otra familia.
La historia de esa noche devastadora se convirtió en una advertencia poderosa sobre los peligros de construir una vida sobre mentiras. Demostró que, sin importar cuán cuidadosamente se mantenga una doble vida, eventualmente la verdad sale a la luz, y cuando lo hace, las consecuencias son siempre más devastadoras de lo que el mentiroso había anticipado. Carmen a menudo reflexionaba sobre lo que habría pasado si Alejandro hubiera elegido la honestidad en lugar del engaño 30 años antes. Si le hubiera confesado su atracción hacia Leticia al principio, si hubieran ido a terapia matrimonial, si hubieran trabajado juntos para resolver los problemas que lo habían llevado a buscar una relación fuera del matrimonio. Tal vez habrían podido salvar su matrimonio, o tal vez habrían decidido divorciarse, pero cualquier resultado habría sido mejor que 30 años de mentiras que destruyeron no solo su relación, sino la capacidad de sus hijos para confiar en las relaciones humanas básicas. Las mentiras pequeñas llevan a mentiras más grandes, solía decir Carmen. Y las mentiras grandes eventualmente se vuelven imposibles de mantener. Alejandro probablemente comenzó con mentiras pequeñas para proteger mis sentimientos, pero esas mentiras crecieron hasta convertirse en una vida completamente falsa que requería mentiras constantes para mantenerse. Al final, las mentiras se volvieron más grandes que la verdad y destruyeron todo lo que habíamos construido juntos. La experiencia también le enseñó a Carmen sobre la importancia de mantener su propia identidad dentro del matrimonio. Se dio cuenta de que había cometido el error de definirse completamente a través de su relación con Alejandro y su papel como madre. Cuando esa relación se reveló como una mentira, se sintió completamente perdida porque había puesto todos sus huevos en una sola canasta emocional. Es importante amar a tu pareja y dedicarte a tu familia, les decía Carmen a las mujeres más jóvenes, pero nunca debes perderte completamente a ti misma en el proceso. Debes mantener tus propios intereses, tus propias amistades, tu propia identidad. No solo porque eso te hace una persona más interesante, sino porque si algo sale mal en tu matrimonio, necesitas tener algo sólido sobre lo cual reconstruir tu vida. Carmen también desarrolló una nueva apreciación por la importancia de la intuición femenina. Al reflexionar sobre los 30 años de su matrimonio, se dio cuenta de que había habido muchas veces cuando había sentido que algo no estaba bien, pero había descartado esos sentimientos porque quería creer en la versión de la realidad que Alejandro le presentaba. Tu intuición existe por una razón, solía decir. Si algo se siente mal, probablemente hay una razón para eso. No ignores esos sentimientos solo porque no tienes evidencia concreta. Confía en ti misma lo suficiente para hacer preguntas difíciles y buscar respuestas honestas. La historia de Carmen y Alejandro también se convirtió en una lección sobre la importancia de la comunicación honesta en el matrimonio. Muchas parejas que conocieron su historia comenzaron a tener conversaciones más profundas y honestas sobre sus necesidades, sus deseos y sus frustraciones. Se dieron cuenta de que es mejor enfrentar problemas difíciles juntos que permitir que esos problemas crezcan en secreto hasta que se vuelvan insuperables. 3 años después de esa noche que cambió todo, Carmen había encontrado una nueva versión de la felicidad. No era la felicidad ingenua de alguien que nunca ha sido traicionada, sino la felicidad más profunda y resiliente de alguien que ha enfrentado la devastación y ha elegido reconstruir su vida de manera más auténtica y consciente. Había aprendido que el amor verdadero no puede existir sin honestidad, que la confianza debe ser ganada y mantenida a través de acciones consistentes, no solo palabras, y que es posible sobrevivir incluso a las traiciones más devastadoras si tienes el valor de enfrentar la verdad y la determinación de crear algo mejor para ti mismo. Carmen nunca volvió a casarse, pero eso no significaba que hubiera cerrado su corazón al amor. Había aprendido a amarse a sí misma de una manera que nunca había hecho antes, y había encontrado formas de dar y recibir amor a través de sus relaciones con sus hijos, sus amigos y las mujeres a las que ayudaba a navegar sus propias crisis matrimoniales. El final de mi matrimonio no fue el final de mi historia, solía decir Carmen. Fue el final de un capítulo muy largo que estaba basado en una mentira, y el comienzo de un nuevo capítulo que está basado en la verdad. Y resulta que la verdad, aunque a veces duele, es un fundamento mucho mejor para construir una vida. La historia de Carmen nos enseña que los secretos en el matrimonio son como veneno que se acumula lentamente en el sistema. Pueden no causar síntomas obvios al principio, pero eventualmente envenenan toda la relación. Nos recuerda que la honestidad,
aunque a veces sea difícil, es siempre mejor que la mentira, porque las mentiras tienen una manera de crecer hasta convertirse en algo incontrolable que destruye todo a su paso. También nos enseña sobre la increíble capacidad de resiliencia del espíritu humano. Carmen pudo haber elegido quedarse atrapada en la amargura y el resentimiento para el resto de su vida, pero en lugar de eso eligió usar su experiencia como una oportunidad para crecer, para ayudar a otros, y para crear una vida más auténtica para sí misma. Su historia es un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, que la edad no debe limitarnos cuando se trata de recrear nuestras vidas, y que a veces las experiencias más dolorosas pueden convertirse en nuestras mayores fortalezas si tenemos el valor de procesarlas completamente y aprender de ellas. Para todos los que estamos casados o en relaciones serias, la historia de Carmen y Alejandro debe servir como una advertencia y como una inspiración. Como advertencia, nos recuerda que debemos valorar la honestidad por encima de la comodidad, que debemos tener conversaciones difíciles en lugar de evitarlas, y que debemos estar atentos a las señales de que algo no está bien en nuestras relaciones. Como inspiración, nos muestra que es posible sobrevivir incluso a las traiciones más devastadoras, que podemos encontrar la fuerza para reconstruir nuestras vidas incluso cuando sentimos que todo está perdido, y que nunca es demasiado tarde para elegir la verdad sobre la mentira, la autenticidad sobre la fachada, y el amor propio sobre la dependencia emocional. La noche que destruyó el matrimonio de Carmen y Alejandro no fue realmente el final de una historia de amor, sino el final de una historia de engaño. Y aunque el final fue doloroso, también fue liberador, porque finalmente permitió que la verdad saliera a la luz y que todas las personas involucradas pudieran comenzar a vivir vidas más auténticas y honestas. Si esta historia te ha tocado el corazón o te ha hecho reflexionar sobre tu propia relación, te invito a que le des me gusta a este video y te suscribas a Amantes al Descubierto. Comparte esta historia con las personas importantes en tu vida, porque todos merecemos relaciones basadas en la honestidad, el respeto y el amor genuino. Aquí encontrarás más historias como la de Carmen, historias que nos enseñan sobre la importancia de la verdad en las relaciones humanas y sobre la increíble capacidad que todos tenemos para reconstruir nuestras vidas cuando tenemos el valor de enfrentar la realidad. Nos vemos en el próximo video con otra historia que cambiará tu perspectiva sobre el amor, la confianza y las relaciones humanas.